Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la primera clase de Ezra Pound. Voy a guiarme con el libro de mi padre, Ezra Pound, Primeros Poemas 1908-1920. Rolando Costa Picasso, mi padre, dedicó la vida a estudiar a Ezra Pound. Escribió mucho. También tengo la suerte de tener acceso a otras cosas que él escribió y tradujo. Él introdujo a Ezra Pound en Argentina, así como introdujo la novela policial en la facultad, porque eran cosas que o no eran aceptadas o eran desconocidas. Para cuando asumió en la Academia Argentina de Letras, su disertación fue sobre Ezra Pound. Así que es muy significativo y hago esto con enorme cariño. Y acá tengo para continuar, o sea, ¿quién dice que yo siga traduciendo? Porque él llegó hasta 1920. Tengo en la biblioteca Los Cantos, que son poemas posteriores, tal vez siga por ese camino porque estoy retomando las cosas más fuertes en las que trabajó mi padre, que no tienen valor material, sino que son una riqueza que debe uno pasar para adelante como un legado, y estoy asumiendo esa tarea con gran agrado, aunque es un poco grande, pero haré lo mejor que pueda. Ezra Pound nació en 1885. Si nos fijamos, James Joyce, que es el autor que venimos de leer, nació en 1884. Solo que él vivió mucho más. Vivió 87 años, murió en 1972. Primero quería hacer un resumen de nuestro método de trabajo. Ezra Pound es un escritor, un poeta, ensayista, también sabe mucho de música, se fascinó por la economía, es multidimensional y es complejo. Y lo que él hizo en la poesía es dejar una huella que cambió la poesía en adelante. Muchos poetas, en especial de la generación Beat, o Jack Kerouac, Frank O'Hara, Oden mismo, que también es de Estados Unidos y vivió en Inglaterra y Estados Unidos, igual que él, como mitad y mitad. Todos están marcados por su impronta, lo mismo que T.S. Eliot. O sea, él inició la modernidad, que es otra forma de escribir y de ver el mundo. El modernismo en la poesía, él protestaba mucho contra la poesía, decía que era decadente, que era vieja, y acuñó una frase que decía, make it new, hagámoslo nuevo, refundemos la poesía. Y de hecho creó un lenguaje nuevo. Primero empezó, los primeros poemas que vamos a leer de Lume Spento tienen un perfil pastoril, que sería parecido a algo de Robert Frost, ¿no? Hablan del campo y tal vez de los mitos celtas, pero luego empieza a complejizarse e introduce una forma de hablar en yuxtaposición, que sería el lenguaje de los ideogramas chinos. Y esto es completamente revolucionario. Nosotros hemos hablado en distintas instancias de lo inefable. Hay cosas que son muy difíciles de decir, o si decimos una hilera de pinos tapiza un monte, uno se enfoca en una palabra, se queda en tapiza o en pinos o en monte, y él busca solucionar estos conflictos del lenguaje y desarrolla un lenguaje nuevo, que es de yuxtaposición. Eso lo vamos a experimentar con sus poemas. Entonces les contaba que voy a tomar como libro de cabecera el libro de Rolando Costa Picasso, también clases, que tengo la suerte de acceder a clases que dio en la Universidad de Buenos Aires. De allí tomé un documento que se llama Credo. Él escribió un credo de cómo concibe la poesía. En una época odió a Walt Whitman porque estaba en contra de esa forma de hablar.
tenía una personalidad avasallante y era una persona imponente, era un hombre muy alto, de ojos azules y pelirrojo y barba, entonces, y una voz muy intensa de trueno, y fumaba mucho y era muy irónico, era una persona que no podía pasar inadvertida. Entonces leeremos algo de la biografía siempre alternando porque es extensa y compleja y es toda interesante. Yo me acuerdo que busqué en Wikipedia, quería precisar exactamente la fecha de muerte y el lugar de muerte, y me llevé una sorpresa triste porque creo, es más, en algún momento voy a escribir a Wikipedia, creo que la persona que escribió en Wikipedia hizo un enfoque como en todo lo negativo de Ezra Pound y no en todo lo que Ezra Pound hizo por la poesía, por el lenguaje e incluso por la humanidad, porque una persona de gran sensibilidad que tenía una fascinación, que fue luego una obsesión por la economía y quería que hubiera justicia social y se puso a estudiar, leyó Marx y pensaba que Marx se equivocaba porque no hablaba del dinero, nunca nombraba el dinero. Y decía que Marx ponía mucho énfasis en la dialéctica, que no debía ser el método. Y conoció a dos economistas muy importantes. Uno, Silvio Gesell, que es el que fundó Villa Gesell, un alemán que vino a Argentina, que era millonario, que tiene un concepto muy interesante del sistema monetario. Si nosotros lo estudiamos, yo no entiendo nada de esto y Pound tampoco entendía, pero tenía una noción del bien para la humanidad que él deseaba. Él quería renovar el sistema monetario. Ahora tenemos bitcoins, no sé bien cómo funcionan, pero se está buscando inventar otro camino de cómo fluye el capital financiero. Bueno, Hessel quería hacerlo, Pound estaba pensando en esto, pero no tenía la educación ni tampoco la información para poder hacer estos cambios. Entonces, repito que vamos a ir alternando, porque si solamente hablamos de lo que se fascinó con la economía y se obsesionó Hola. con la economía, vamos, Yes. enloqueció con la economía, porque era algo incontrolable, una pasión incontrolable. Y eso fue lo que lo llevó a acercarse a Mussolini, porque él estaba fuertemente en contra del capitalismo. Entonces, imaginó que alguien que estaba en contra del capitalismo sería alguien que iba a hacer el cambio que él buscaba. Y muchos lo dejaron congelado ahí. De hecho, fue acusado de traición a la patria. Tuvo una entrevista con Mussolini y Mussolini lo habrá visto él entre docenas de personas, lo dejó sentarse, él tomó su libro de cantos y leyó, y bueno, claro, estaban en italiano, y parece que Mussolini le dijo, questo è divertente, ese fue el comentario, como si fuera una pregunta, ¿será divertido? Eso fue todo. Y él de todos modos sentía que estaba ante una personalidad deslumbrante, que bueno, en general los tiranos tienen personalidades muy atractivas y deslumbrantes y magnéticas, con lo cual no debemos acusarlo de haber caído en la, como uno está hipnotizado, ¿no? Mesmerized, se dice en inglés, uno queda hipnotizado por lo que es una personalidad así. Luego de eso haremos, quería pedirte que lo anotemos, porque si no nos desviamos mucho y se me escapa el tiempo. Eso iba a explicar que luego de una introducción que va a continuar acerca de quién es Ezra Pound, vamos a leer algunas notas de los poemas que vamos a leer que explican el contexto, explican la técnica, explican lo semántico, o sea, qué quiere decir, más allá de lo que nosotros entendemos. Y luego de eso haremos la lectura de los poemas y dos intervenciones de ustedes. Una, a partir de lo que ustedes quieran decir
de qué les dejó el poema o incluso la clase, qué es lo que les hace pensar, cómo los habita, qué recuerdos, qué preguntas, todo eso anotado y pueden ser cosas variadas. Y luego un segundo ejercicio en donde ustedes van a hilar palabras o sintagmas tomados del poeta Ezra Pound para generar un nuevo texto. Ahora sí entro puntualmente en aspectos de la biografía. Pound nace el 30 de octubre de 1885 en Idaho, en una comunidad minera. Su padre hacía algo referido a la minería, pero no como obrero, sino que era un trabajo calificado. Era ensayador o algo así de metales. Muere en Venecia el 1 de noviembre de 1972. Para los que entienden de fechas, el 30 de octubre es el día previo al 31 de octubre, que es lo que se llama Halloween o Día de Todos los Muertos, y luego muere el Día de Todos los Santos. Hace ahí un día en el medio y muere el 1 de noviembre. Esto puede ser providencial, pero ha sucedido de esta forma. Vivió en distintos lugares, o sea, en Estados Unidos, en Venecia, en Londres, en París, y luego hizo el periplo hacia atrás. Algunos lo llamaron nómade, y él mismo se llamó a sí mismo nómade porque iba de aquí para allá. También es parte del modernismo irse de la patria natal, buscando innovar o ampliarse. Fue amigo de William Carlos Williams, que además fue su profesor, con quien mantuvo una relación por muchísimos años, y William Carlos Williams lo guió. Fue amigo de William Butler Yeats, que también fue su profesor, y él fue secretario de él, y fueron grandes amigos. Amigo de T.S. Eliot, el autor de The Wasteland, que también es un epítome de la modernidad en la poesía, y a quien Pound ayudó muchísimo para publicar su libro. También fue amigo de Joyce, a quien ayudó a publicar Dublineses, de Hemingway y de otros importantes más. Fue muy generoso, siempre es muy importante en el mundo literario la generosidad para ayudar a otros a seguir su carrera literaria, y él fue completamente generoso. Fue representante del modernismo al principio, del imaginismo, que tiene que ver con la imagen y el cubismo, del vorticismo, que es una forma especial que se diferencia del futurismo, pero que también tiene que ver con la imagen y con una idea energética de un vórtice de la emoción, un lugar dinámico. Tradujo del chino y del japonés y buscó crear un lenguaje poético e incluso un nuevo lenguaje basado en las yuxtaposiciones que son propias de los ideogramas. Si ustedes miran, por ejemplo, los ideogramas más cercanos a nosotros los occidentales son los ideogramas del I Ching, que son los trigramas, un trigrama sobre otro. 2 trigramas partidos, o sea, 6 líneas partidas, es tierra arriba de tierra. Y tierra arriba de tierra quiere decir lo femenino, lo oscuro, lo receptivo. Por ejemplo, 3 líneas de, claro. Y bueno, y luego cuando se combinan, por ejemplo, agua y fuego, que son los choques, agua y fuego, el agua apaga el fuego. Bueno, esas cosas significan, más allá de la explicación, si yo pongo fuego y arriba agua, está todo dicho. Eso es un ideograma. Por ejemplo, para decir rojo, tomando el lenguaje chino o japonés, que antiguamente el chino y el japonés eran una sola lengua, el chino era dominante, dice rosa, rojo, herrumbre, flamenco. Eso es un rojo.
o corazón roto en un ideograma chino, hay un corazón atravesado por un puñal. Y está todo, la idea de yuxtaposición es que está todo en el mismo plano y el lector es el que interpreta. Porque nosotros para escribir linealmente establecemos jerarquías. Algo es más importante que otra cosa o algo es primero y luego sigue el resto. Bueno, y su famosa frase, make it new, era para inventar lo nuevo y dejar atrás lo viejo, como parte del movimiento en la poesía. Los primeros poemas, que son de Lume Spento, que significa con los cirios consumidos, son los que vamos a leer hoy, 2 poemas. Lume Spento proviene del Purgatorio de Dante, referido a Manfredo, que murió excomulgado, y por esa razón no podía tener las acostumbradas velas encendidas en su funeral. Voy a hablar algo acerca de la economía en Pound brevemente, creo que es un tema que vamos a retomar. La economía es un tema muy complejo, complejo por naturaleza. Pound nunca lo explica, es decir, no lo explica porque no tiene la capacidad para explicarlo y seguramente porque tiene ideas muy innovadoras. Entonces esta innovación no está dentro de lo conocido, son ideas que corren la frontera del conocimiento. Para Pound, la economía es una emoción que lo moviliza y como tal no puede analizarlo o explicarlo, poetiza con la economía. Las teorías económicas no encuentran una explicación fácil, pueden ser un escollo en la lectura de algunos poemas, y quizás basten unos datos generales para saber de qué se tratan, porque recurren en los cantares, que son poemas de Pound. Voy a citar 2 teorías que le interesaron a Pound. Una es la teoría del crédito social. Social Credit. Es un libro de Clifford Hugh Douglas, que se los puedo mandar escrito, que le deslumbra a Pound y que él reseñó en una revista. Trabajaba en una revista, logró conocer a este autor y quedó fascinado. Otro economista que le interesa es Silvio Gesell, 1852-1930, es la vida de Silvio Gesell, y llegó a reemplazar a Douglas en el interés del poeta. Nació en Alemania, hizo una fortuna en Argentina y luego, en un breve tiempo, en 1919, fue ministro de Finanzas en Baviera. En el Cantar 74, Pound escribe que estuvo en el cargo 5 días. Igual que Douglas, Gesell aborrecía el sistema capitalista existente. Claro, era muy difícil ser ministro de Economía y aborrecer el capitalismo. Era un choque inconmensurable. Creía que podía remediarse las injusticias no mediante la intervención del gobierno con subsidios o dividendos, que es lo que conocemos hoy, subsidios o dividendos, sino cambiando la naturaleza del dinero mismo, de manera que si los ricos atesoraban dinero, terminaran paralizados en vez de recompensados. Ella ha citado encuentro entre, bueno, esto era difícil de practicar, porque la moneda, esta que inventó, si no se refrescaba o actualizaba, moría, tenía que tener un respaldo de trabajo. Y era muy difícil de legitimar eso, pero bueno, la moneda no es que podía almacenarse o robarse y enterrarse y luego que valiera. Por ejemplo, sí. El citado encuentro entre Mussolini y Pound tuvo lugar el 30 de enero de 1933
en el Salón Mappo Mundo del Palazzo Venezia de Roma. La noticia de la audiencia, concedida luego de repetidas negativas, se publicó en la primera página de el diario de Rapallo, Il Mare, localidad donde vivía Ezra. El proverbial encanto de Mussolini surtió efecto en su visitante. El poeta había enviado al duce un volumen de sus primeros 30 cantares que Mussolini estaba hojeando cuando Pound fue conducido a su presencia. Para el gobernante era una audiencia entre una docena que había otorgado ese día, mientras que el visitante se habría forjado importantes ilusiones para lo que consideraría una ocasión histórica. El único comentario que hizo el duce sobre los cantares fue: «Ma questo è divertente», pero esto es divertido. Pound no debe de haber entendido el significado de las palabras de Mussolini. Ese fue su encuentro. No estaba afiliado al partido, no, esto es algo muy importante, ¿no? Porque esto era una obsesión de él que enloqueció con la cuestión de la economía, pero no es que tuvo que ver con un genocidio o mandó a matar gente o estaba en alguna línea de ejecución de algo. Él era un poeta, era un profesor, era un escritor, era un crítico que participaba de reviews, de revistas, y escribía. Esa era su actividad. Creo que en Wikipedia da a entender otra cosa, ¿no? Como si él fuera un genocida o algo por el estilo, y me parece importante marcar esta diferencia. Bueno, hago una elipsis antes de entrar en el credo y luego en el poema, que es una reflexión de Pound. En sus últimos años se queja varias veces en entrevista de los errores de su vida, que retrospectivamente considera un gran fracaso. Se ve como un Quijote fracasado que ha librado una batalla inútil contra molinos de viento. Lo ha sustentado por momentos su creencia en el valor absoluto de las grandes obras de la literatura, el arte, la arquitectura y la fuerza redentora del amor. En el Cantar 76 dice: «Nada importa, salvo la cualidad del afecto. Por momentos parece haber perdido su fe en lo duradero, aquella seguridad en la eternidad de lo valioso». Recordamos parte del notable Cantar 81, cito: «Lo que bien amas perdura, el resto es escoria. De lo que bien amas no habrán de privarte. Lo que amas bien es tu verdadero patrimonio». Fin de cita, ¿no? Sigue el Cantar. Hacia el fin de su vida, a principios de la década de 1960, murió en el 72, Pound se sumió en el silencio, dejó de hablar. Era como el rey Lear vuelto de la tormenta, la intemperie y la locura. Después que pasó la primera euforia del regreso y la felicidad de estar libre luego de haber estado preso, y en el seno de su familia, Pound cayó en una depresión esquizofrénica de la cual posiblemente nunca se recobró. En una oportunidad aclaró: «Yo no me sumí en el silencio se apoderó de mí». Vamos a continuar en cada clase con más aportes de la biografía, de la vida de Pound, que es muy importante para apreciar su obra. Voy a leer ahora el credo. El credo que es referido, por supuesto, a la poesía, que publicó en Ensayos Literarios. La traducción es de mi padre, de Rolando. Ezra Pound señala sus principios referidos a 4 aspectos de la poesía: el ritmo, los símbolos, la técnica y la forma.
El ritmo. Creo en un ritmo absoluto, es decir, un ritmo en la poesía que corresponda exactamente a la emoción o al matiz emotivo que quiera expresarse. El ritmo de cada quien debe ser interpretativo y llegará a ser, por lo tanto, propio, infalsificado e infalsificable. Este es el valor más importante, el ritmo. Para él sabe mucho de música, es músico, también eso comparte con Joyce. El ritmo es fundamental. Símbolos. Creo que el símbolo, ¿vieron lo del simbolismo que hemos hablado? Si no les recuerdo. El símbolo es algo concreto que representa una entidad abstracta. Por ejemplo, una mujer con los ojos vendados y una balanza representa la justicia. La justicia es intangible y abstracta, pero la mujer con la balanza y los ojos vendados es un símbolo. O el escorpión puede ser el símbolo de la traición, pensando en el cuento del escorpión y la rana. Bueno, símbolos. Creo que el símbolo adecuado y perfecto es el objeto natural, y que si se emplean símbolos ha de ser de tal manera que la función simbólica no sea demasiado obvia, para que uno de los sentidos posibles y la calidad poética del pasaje no se pierdan para los que no entiendan el símbolo como tal. Aquellos para los cuales, por ejemplo, un halcón es un halcón. Entonces permite la doble lectura, ¿sí? Con el símbolo, y si uno no interpreta el símbolo, tiene el sentido literal, que es lo que uno ve. Un escorpión es un escorpión. Que también eso es interesante, porque a nivel inconsciente, si uno vio un escorpión o un alacrán, tiene una idea personal acerca de qué significa eso, o revive alguna experiencia. Prefiero que no, si no podés anotarlo cuando escriban. Gracias. Técnica. Creo que la técnica como prueba de la sinceridad, creo en la técnica como prueba de la sinceridad del artista. En la ley cuando ésta sea discernible, en la destrucción de cuanto convencionalismo impida u oscurezca la claridad de la ley o la interpretación precisa del impulso. Puede parecer extraño de entender, pero lo que quiere decir es que el poema o la obra literaria no debe ser sometida a la técnica, como si fuera un molde y que se ajuste y que sacrifique otras cosas por entrar en la técnica, ya sea la métrica o la forma, por ejemplo, si es modernista y su poema es imaginista, si en algún punto algo del poema rompe con la técnica del imaginismo, él sostiene que mejor lo deje de todos modos y no que intente ajustarse como este corsé y destruya el arte en función de la técnica. Por eso habla de lo que es verdadero. Forma. Todo en primera persona, porque es su credo. Creo en la existencia de un contenido fluido, comillas, y otro sólido, que algunos poemas pueden tener forma, como un árbol tiene forma, y otros como agua vertida en un vaso. En la mayoría de las formas simétricas tienen ciertos usos, en que una enorme cantidad de temas no se pueden presentar precisa y por lo tanto adecuadamente en formas simétricas. Para dar un ejemplo, vamos a leer un poema que es el de El Fresno, que empieza con una forma, con una métrica de cuartetos, y luego la rompe, no tiene más esa métrica, y el poema continúa, y no son dos poemas, es el mismo poema que empieza y termina. Entonces no sacrifica el poema por seguir la forma. Yo hago un resumen.
En resumen, la técnica, la forma, el simbolismo no deben predominar sobre el poema o regirlo con tal rigidez que lo someta a alguna de sus leyes. En cambio, el ritmo, como la música, constituye el arte mismo. Ese sería el ingrediente fundamental. Por eso es tan importante en la traducción conocer el autor, conocer lo que el autor leyó, lo que el autor le interesa. El autor estaba muy interesado en las lenguas romances, en los trovadores, por eso se sentía nómada, iba de aquí para allá recitando. Y en comprender que tiene que tener el ritmo, la música, no busca representar una palabra, sino representar el todo, que es el fluir de esa música de este poeta. Bueno, lo que voy a hacer ahora, nosotros tenemos dos poemas, El árbol y El fresno. No dije algo muy importante, que son las tres mujeres importantes, porque eso sí es para tener presente. La primera mujer de la que se enamoró a los 16 años, Ezra Pound, fue Hilda Doolittle, que luego ella fue poeta y se casó con un poeta, y él escribió poemas para ella. Uno de los poemas que vamos a leer, El árbol, fue dedicado a ella. Otra mujer de la que estuvo enamorado fue Mary Moore, que ahí no tengo la edad exacta, pero tendría 20 y algo de años. Y luego la mujer con la que se casó, Dorothy Shakespeare, que conoció a los 26 años en el Museo Británico en 1911. Luego se casa con ella en 1914. Siempre tuvo el problema de no tener dinero y bueno, quiso casarse con Mary Moore y le regaló un anillo que a su vez una amiga le regaló, y el padre le dijo, usted es un nómada y además no tiene dinero, y él se buscó un trabajo y consiguió trabajo, pero bueno, luego eso se fue de viaje y más adelante conoció a Dorothy Shakespeare. Voy a leer las notas que dan contexto. Primero voy a leer una nota del segundo poema que vamos a leer, que es El árbol, The Tree, porque es muy relevante y hace a la identidad de Ezra Pound, algo que él cuenta. El árbol, en un artículo que publicó en 1915, recopilado en Literary Essays, en ensayos literarios, donde está publicado también su credo, Pound sostiene que los primeros mitos, que es un tema recurrente en Pound, los mitos, nacieron cuando el hombre tuvo alguna aventura vívida que los demás consideraron una tontería y lo llamaron mentiroso. Después de sufrir en silencio y al darse cuenta de que nadie lo entendía cuando decía que se había convertido en un árbol, intentó un mito, es decir, una obra de arte. Una historia impersonal y objetiva, nacida de su propia emoción, que era una ecuación en palabras de su experiencia y su sentimiento. Pero vean qué interesante esta correlación entre mito y mentira, sobre todo cuando uno es muy joven o niño, cuenta algo que posiblemente sea verdad y a uno nadie le cree. Bueno, ese dice que es el nacimiento del mito y lo convierte en una historia, en una obra de arte, con ese mismo sentimiento y experiencia. Con el tiempo nació un culto, un grupo de personas capaces de entender las tonterías de los demás referidas a los dioses. Es decir, hay un grupo que hace eco del mito
y le da vida. Detrás del árbol, que es el poema corto, está la magia de los mitos de metamorfosis de Dafne, la ninfa hija de Gea, divinidad que representaba la tierra, que la transformó en laurel para liberarla del asedio de Apolo. ¿Cómo puedes repetir de nuevo que no escuché lo de Apolo? Gea, la tierra, transformó a Dafne en un laurel para que pudiera escapar del asedio de Apolo. Perfecto, gracias. De nada. Entonces esta idea de metamorfosis, que también es recurrente junto con el mito en los temas de Pound, dice que el cambio abre las puertas de la percepción, una manera prodigiosa de ver el mundo, que recuerda a William Blake y su sabiduría. Cito, en el casamiento entre el cielo y el infierno. Dice así: si las puertas de la percepción se limpiaran, todo le aparecería al hombre tal cual es, infinito. Esto lo dice William Blake. Aquí el cambio, es decir, la transformación en un árbol, produce en el poeta una iluminación. Acá hay un paralelo con la Epifanía. Penetran la verdad de las cosas, como dice en el segundo verso. En estos dos poemas, tanto el fresno como el árbol, Pound se inspira en Yeats, que fue su maestro y amigo, y él además fue su secretario, en un poema llamado He sido un avellano. El avellano es el árbol de la sabiduría para los gaélicos. Por intertextualidad, Pound une el mito griego con el gaélico. La naturaleza es siempre una fuente de valores para Pound. Bueno, ahí hablé del árbol, pero que sin embargo tiene mucho en común con el poema El fresno. Hay un breve, se publicó 3 veces el fresno, primero en 1908 en Londres, luego en 1920 y luego en 1926. Hay un breve prefacio en el último que dice, nota precedente, y se asocia el poema El fresno con el poeta Yeats en su llamado Celtic Twilight, que es el ocaso celta. Ese es el título de un libro temprano en Yeats que comprende una selección de cuentos que ejemplifican el misticismo de los irlandeses y su creencia en hadas, duendes, fantasmas y espíritus. A su vez, este ocaso celta, Celtic Twilight, fue un grupo de escritores irlandeses nacionalistas que quiso rescatar la identidad irlandesa y toda su creencia en las leyendas de los bosques y de las hadas y de los duendes. James Joyce se negó a pertenecer a este movimiento porque él no quería sentirse irlandés, aunque admiraba a Yeats. Y este grupo consideró que el arte es la forma suprema de interpretar la realidad y es autosuficiente, y los integrantes de este grupo irlandés no estaba interesado en factores económicos, sociales, morales, políticos o didácticos, aunque sí históricos. Mientras que, haciendo el paralelo, James Joyce sí estaba interesado en temas económicos, sociales, morales, políticos, didácticos.
religiosos. Entonces, estos poetas están atraídos por temas medievales, las leyendas del rey Arturo, baladas, romances y las historias de los bosques. Disculpa, me dijiste, ¿el arte es la forma suprema de qué? Interpretar la realidad. Sí, de interpretar la realidad. Ah, gracias. Sí, interpretar y representar son palabras primas. Representar es que algo que no está ausente, que está ausente está presente, o sea, es una recreación, y la interpretación pone de relieve la intervención del sujeto que representa. Por ejemplo, cuando una persona interpreta una obra de piano y le pone su impronta, o cualquier otra obra. La poesía del primer Pound tiene mucho que ver con esta corriente, con esta del ocaso celta. Abunda en faunos, dríadas, en medio de una naturaleza primigenia. La dríada es una hada que nace y vive con un árbol, y cuando el árbol muere, ella muere. Eso es también una leyenda celta. El Fresno fue escrito alrededor de 1906. Puede considerarse un poema narrativo, aunque más que, estas las notas de Rolando, aunque más que narrar sugiere. Es un poema fracturado en el sentido de que es solo un bosquejo de una historia que es interrumpida, queda inconclusa. Solo toma el ambiente boscoso, la imagen central del Fresno, inspirado en la técnica de Browning, que es el monólogo dramático. Ya que salimos de Joyce, el personaje Gabriel Conroy, que hace de Rey Mago, lee a Browning. Él se siente poderoso leyendo a Browning con el monólogo dramático. Así que están todos entretejidos. ¿Ven? Entonces, con el monólogo dramático, Browning hace uso del recurso de la máscara o persona, que es la de un solitario y grave consejero, que ahora no ha de ser lastimado por una mujer, porque será un fresno y amará a un cerezo silvestre. Lume Spento, que es la colección de los primeros poemas, estaba dedicado con la siguiente frase: a quienes aman la misma belleza que yo amo, en cierto modo, de igual manera que yo. Voy a leer ahora el epígrafe que apareció en una publicación que luego dejó de aparecer, un epígrafe del Fresno, que decía así: cuando el alma ha extinguido el fuego, entonces el espíritu regresa a su naturaleza primigenia, y hay en ella una paz grande y del bosque magna pax silvestris. Entonces es pariente del fauno y de la dríada, habitante del bosque entre las rocas y los ríos. También el señor Yeats, en su ocaso celta, se ha ocupado de esto, y yo, Pound, al entrar en este estado de ánimo, sintiéndome dividido entre mi yo corpóreo y mi yo etéreo, cito: habitante junto a ríos y bosques, eterno, porque es simple y elemental. Fin de cita. Libre del peso de un alma, cita, capaz de salvación o perdición, fin de cita, de una afligida cosa, de que luego de mucho esfuerzo me he librado misericordiosamente, como si hubiera pasado diciendo, como en el libro de los muertos. Una palabra que aparece en el poema El Fresno, Marnon Oza,
probablemente es un nombre imaginario inspirado por la Maranatha bíblica del Corintos, que son términos en arameo que significan el Señor viene. Bueno, ahora sí. Ahora sí, leo el poema y después de la lectura del poema hacemos la primera escritura con el modo en que ustedes reciben este poema o el eco que les trae, cómo se dejan llevar por las preguntas o los recuerdos. Nada en especial, sin buscar un resultado. El fresno. Pues era yo un solitario y grave consejero, en todos los asuntos sabio y muy anciano, pero he dejado de lado esta locura y el frío, que la vejez usa como manto. Era bastante fuerte, al menos, eso decían los jóvenes practicando esgrima, pero he dejado de lado esta locura, pues me alegro, de otra manera, que mejor me sienta. Me he enroscado en los troncos de los fresnos, he escondido el rostro, donde el roble extiende sus hojas sobre mí, y el yugo de antiguas costumbres de los hombres desechado. Junto al tranquilo estanque de Marnanotha encontré una esposa, que antes era un cerezo silvestre. Ella me ha rescatado de mis viejas costumbres, ella ha aplacado mi rencor de consejero, haciendo que nada más ponderara el viento que aletea entre las hojas. Ella me ha apartado de mis viejas costumbres, el punto de que los hombres dicen que estoy loco, pero he visto el dolor de los hombres y me alegro, porque sé que el lamento y la amargura son una locura, y yo he dejado de lado toda locura y toda pena. Envolví mis lágrimas en una hoja de olmo y las dejé debajo de una piedra. Ahora los hombres me llaman loco porque he arrojado de mí toda forma de locura, apartándola para abandonar las viejas costumbres de los hombres, porque mi esposa es un estanque en el bosque, y aunque todos los hombres dicen que estoy loco, lo que pasa es que solo estoy contento, muy contento, y mi esposa tiene por mí un gran amor, que es más dulce que el amor de las mujeres, que atormenta y quema y que nos aleja. Ay, es verdad que soy alegre, muy alegre, porque la tengo aquí solo para mí. Y no hay hombre que nos moleste. Antes, cuando estaba entre los hombres y decían que yo era fuerte entre los jóvenes, una vez hubo una mujer, pero no me acuerdo. Ella era, espero que no vuelva otra vez. No recuerdo. Creo que una vez me lastimó, pero hace mucho tiempo de eso. Ya no me gusta más recordar cosas. Me gusta una pequeña orquesta de vientos que soplan aquí en los fresnos, porque estamos totalmente solos, aquí, entre los fresnos. Bueno, hagamos la primera escritura de cómo este poema nos toca. Pero no se puede salir tan rápido de un estado y entrar a otro. Si quieren, podemos hacer hacemos una segunda lectura. ¿Quieren? Y de paso les marco algo. Pero tenés que decirlo acá. No sería lindo que lo leyeras en inglés para quienes saben, entienden. Porque tiene una música. Sí. Quería marcar algo. El poema empieza todo en tiempo pasado. Y primero empieza con cuartetos y luego, antes de entrar en tiempo, mientras entra en tiempo pasado,
abandona los cuartetos y las rimas intercaladas y pasa a ser verso libre y en tiempo presente, cuando dice, y ahora los hombres me llaman loco, porque he arrojado de mí toda forma de locura apartándola. Y todo queda en presente. Me gusta una pequeña orquesta de vientos que soplan aquí en los fresnos. Es la metamorfosis. A ver. Pamela, te quería preguntar, ¿tenés ganas de leerlo en inglés? Sí, cómo no. Dale, así escuchamos la otra música. ¿Pueden seguirlo en español o cómo? Quería decirte una cosa. ¿Me estás mirando? Sí, claro. Ah, qué genial. Lo encontraste, no necesitabas. No sabía que la tenía. No sabía que... Y además está dedicado. Te lo firmó mi papá, me acuerdo. Sí. En el Larreta, sí. Divina. En el Larreta. Okay. For I was a gaunt, grave counselor, being in all things wise and very old. But I have put aside this folly and the cold that old age weareth for a cloak. I was quite strong, at least they said so, the young men at the sword play. But I have put aside this folly, being gay in another fashion that more suiteth me. I have curled amid the boles of the ashwood. I have hidden my face where the oak spread his leaves over me, and the yoke of the old ways of men have I cast aside. By the still pool of Mar Nanth Author have I found me a bride. That was a dogwood tree, some sign. She hath called me from mine old ways. She hath hushed my rancor of counsel, bidding me praise naught but the wind that flutters in the leaves. She has drawn me from mine old ways, till men say that I am mad. But I have seen the sorrow of men, and am glad, for I know that the wailing and bitterness are a folly. And I have put aside all folly and all grief. I wrapped my tears in an elm leaf and left them under a stone. And now men call me mad, because I have thrown all folly from me, putting it aside to leave the old barren ways of men, because my bride is a pool of the wood. And though all men say that I am mad, it is only that I am glad, very glad, for my bride hath toward me a great love that is sweeter than the love of women that plague and burn and drive one away. Aye, yea, 'tis true that I am gay, quite gay, for I have her alone here, and no man troubleth us. Once when I was among the young men, and they said I was quite strong among the young men, once there was a woman, but I forget. She was. I hope she will not come again. I do not remember. I think she hurt me once, but that was very long ago. I do not like to remember things anymore. I like one little band of winds that blow in the ash trees here, for we are quite alone here mid the ash trees. Gracias. Ay, qué hermoso. Gracias. Te sirvo vino porque estás necesitada. Ay, tú necesitas. Te besito. Marian, tu papá traduce gay, ¿con qué palabra? Que no me doy cuenta. ¿Querés empezar, Lía? Bueno, Digan si oyen bien, por favor. cayó a la tierra húmeda, sin ruidos ni música. Aquel jazmín que no conocí con vida, se guardó siempre detrás de las ramas del último rosal, enredado en hojas y perfume.
está allí, casi enterrado, conserva su blanco y se empecina en no morir, como aquella mujer que guardó su sed en el puño cerrado de su historia. Su destino es la vida, seguir ofreciendo belleza mientras la tierra bulle al resplandor de la tarde que se acaba. Como aquella mujer que hoy recuerda el sabor de la sed y ríe. Bueno, Muy lindo. hemos quedado en profundo silencio. Lía, ¿Cómo es tu nombre? Lía, Lía, me encanta, Lía. Me encanta cómo escribís. gracias. Inés. Inés, sí. Gracias, Lía. Susan. ¿Estás ahí? Sí. Aflora el delirio. Un champán. Marce, eso de vino. Hoy es un día de gran relevancia y emoción, de gran importancia y emocionalmente de relevancia. Encontré otro ser que habita imaginaciones y entabla vínculos con personajes mitológicos. Apolo siempre ama y se enamora y cumple los deseos de quienes ama. Y Gea, que de todo lo terrenal entiende, tiene habilidades que le son propias y es generosa. Las flores del laurel son bellas, el laurel es aromático, por lo que seguramente se puede viajar bien en una rama de laurel. Yo voy a esperar, estaré lista y me tomaré de la primera rama que pase, porque estoy casi desesperada por llegar al bosque de los fresnos y escuchar a la banda de los vientos ejecutar la melodía que suena cuando ellos tocan y las hojas se juntan en un aplauso, agradeciendo la soledad y la paz de habitar en un lugar en el que las ninfas descansan a los pies de los fresnos sin que la locura las despierte. Ay, qué bueno. Gracias, Qué Su. lindo. Glory, te escuchamos. desperté una mañana muy brotada. Pápulas rosas marrones empezaron a salir de la cintura para arriba. Me hacían sentir viva. No me preocupé. Tampoco cuando advertí que pasaba muchas horas parada mirando a mi alrededor y además me sentía feliz. No me sorprendió haber abandonado lo mundano. Lo tenía el bosque. Disfruté del rocío, los primeros rayos del sol, de pasar de la penumbra a la luz. Sentí que mi follaje hacía movimientos mínimos para exponer sus hojas al sol. Sorbía su luz, nutría mi savia verde y respiré tranquila. Ya era todo un árbol. Qué lindo. Qué lindo. Sí. Bueno, Glory ya viene escribiendo, es un árbol hace tiempo, pero me gusta porque va evolucionando. Para el Mundial escribió un texto que eligió y recibió muchos votos sobre la conversión en un árbol. Así Gracias. que, viste que tenés un eco hace muchos años que le pasó lo mismo que a vos. Gracias. Inés, te escuchamos. Ella vive en el bosque de fresnos. Su vestido blanco y su pelo rizado aparecen y desaparecen como un hechizo. Su belleza realza los árboles, el lago sagrado y el sonido de las hojas. No es el viento, son solo sus pies descalzos sobre el colchón de hojas amarillentas mojadas. Sonríe y mira al cielo. Parece pequeña. No es pequeña, los árboles son muy altos y vive en ellos. Conoce todos los secretos del bosque. Los fresnos sienten la ternura, las caricias y se doblan hacia su gran hermosura blanquecina. Driada, la hada escondida, vive en el árbol y él la cobija. Está en otro plano, solo con duendes, ninfas
y el correr del agua. El fresno la coge. Si él muere, ella muere. Solo son dos enamorados en el corazón del bosque. Ella ama y vive en el bosque de fresnos. Gracias, Inés. Bueno, en la mitología también celta, vieron que en el poema la rama del fresno y el cerezo se enrollan. Ese es el símbolo de la fidelidad eterna. Ah, mira vos. Gracias, Inés. Pamela, te escuchamos. Antes de leer la cosa cortita que le escribí, quería decir que Apolo y Dafne están en una escultura maravillosa de Bernini en la Galería Borghese en Roma. O sea, el momento en que Daphne se vuelve árbol. Es una maravillosa escultura. Si quieren, lo puedo buscar y lo pongo acá. Dale, después Pero nos tengo un mandas. libro. O sea, ahora no nos da el tiempo, pero después mandanos. Muchas gracias, todos admiramos tu maravillosa memoria Sí. que nos ilustra permanentemente. Gracias. Gracias. Muchas Y gracias. con respecto, quería decir algo, Marian, con Sí. respecto a lo que vos dijiste, que hay una simbología en esa estatua de la dama que tiene los ojos vendados, que significa la justicia. Justamente el otro día explicaba en televisión un político, pero que entendía de simbología, que nada más, porque no está en la entrada del Palacio de Justicia. No, la Aparentemente- apostasia no tiene venda. En la Palacio de no tiene venda. Tiene los ojos medios levantados, pero no tiene venda. Bueno, pero lo que él decía, que como está mirando para otro lado, justamente, pareciera que es una simbología de lo que le está pasando a la justicia en nuestro país. Es decir, que no está mirando, pero él dijo que tenía los ojos vendados. Que Bueno, tenía una venda y no, que no... ok, esas son interpretaciones. Digamos, el símbolo universal de la justicia, no el de la estatua que está en el tribunal, tiene los ojos vendados porque garantiza que ella no está mirando, sino que realmente está sopesando objetivamente con la balanza de un modo imparcial cuál la justicia. No está juzgando con su prejuicio, sino que no Exacto, sabe. ahí está lo que vos decís. Esa es la Entonces, simbología ideal de la justicia. exacto, y lo que él decía, que a lo que vos te referís justamente, él decía que sobre esa simbología, nada más lejos estamos en Argentina con la justicia. Ahí me acordé. Qué pena. Gracias. El escultor que esculpió la bellísima estatua en el Palacio de Justicia es Borghese. ese escultor que vivió en Belgrano, en la calle Mendoza. Irurtia. Es Irurtia. Claro, y la cara era de su primera esposa, que era de Java. Y en esa escultura es como que estuviese mirando a lo lejos, como en el cielo, mientras tiene la balanza. Está como mirando el cielo, como tratando de ver más allá. Es muy impresionante. Bueno, ahora leo esto. Vamos, please, dale. Bueno, ahora va a caer porque no es nada interesante. Es como alguien que cae sin red de las acróbatas, pero bueno, no importa. Dale, léenos. El poema despierta en mí una sensación de espacio abierto en la naturaleza, rodeado de verde, con hermosos y variados árboles, aquí y allá, en un bosque al lado del espacio abierto. Hay una brisa fresca que sopla. Hay un estanque calmo entre los árboles que refleja el cielo y los árboles más cercanos. Todo es paz y belleza, belleza y paz.
Nubes grandes, grises, forman arriba. Quizás caen algunas gotas. Puede que sobrevuela algún pájaro emitiendo chillidos mientras atraviesa el espacio, pero nada sacude la paz intensa de este lugar. Gracias, Pamela. Algo interesante que hizo, y es que con las palabras, que nosotros leímos palabras, un poema, ella con otras palabras, compuso un mural, una imagen completa. Ese es el principio del imaginismo. O sea que te hizo un eco, Pound, tan fuerte que escribiste con uno de sus movimientos literarios que él impuso. Eso es muy intenso. Les voy a dar palabras para escribir. Okay. No importa el orden, les aviso, en cualquier orden. He dejado de lado esta locura, sintagma, 2 veces. Costumbres, dos veces. Contento, 2 veces. Viento, amargura, quema, envolví mis lágrimas. Ya no me gusta más recordar cosas. Siguiente, orquesta de vientos. ¿Perdón? Orquesta de vientos. Bueno, y recuerden que Pound ayudó a Hemingway y que Hemingway repetía. Si observan en el poema la cantidad de repeticiones, van a encontrar el parentesco. Recordar cosas y Bueno, Orquesta. Glory, por favor, repetilos para que estemos todos en el mismo sintonía. No. Maybe she's married. Susan. He dejado de lado esta locura de recordar. Ya no me gusta más recordar cosas. Mala costumbre que se convierte en amargura. Recordar cosas quema. Hoy estoy contenta. He dejado de lado la locura de recordar. La costumbre se fue. Estoy contenta. Envolví mis lágrimas pesadas en una hoja liviana. Le eché al aire y solo falta la orquesta de viento, que la orquesta de viento sople y se la lleve. Muy lindo, te has iniciado en la poesía. Maravilloso. Gracias. Lía, te escuchamos. Bueno, una orquesta de viento suena y acompaña con una sonata las costumbres de esta casa en la que reina el contento y hay aroma a galletitas horneándose. Las amarguras que depositó en esta pareja de huéspedes el abandono de la tierra de origen, la quemó el viento y la locura fue dejada de lado. Han dejado de lado aquella locura, procurando adoptar costumbres y la alegría del nuevo lugar que envuelve sus lágrimas mientras les confirma que ya no les cuesta recordar, ya no les gusta recordar las cosas perdidas. Han dejado de lado la locura que los impulsó a migrar. El contento envuelve sus lágrimas. Obvio que esto fue una escritura muy rápida. Hay un contenido muy rico y muy denso que probablemente tengas que simplificar. Hay una cosa de secuencia. Pero esto lo sabe muy bien Pound. Vos intentaste permitir que el río fluya y tal vez vos lo entendés mejor que nosotros.
estaría bueno que con una reescritura acomodes algunas cosas en el orden, porque uno no termina de... Yo sé que eso está muy cargado de emoción y no termina de sentir la emoción porque es muy complejo, pero está todo ahí latente. Yo te recomiendo que lo reescribas muy pronto, no dejes pasar días, sino hoy mismo. Gracias, Lía. Venite a casa y nos encerramos en mi cuarto y seguimos escribiendo, porque si no, no se puede. Pamela, ¿querés leernos? Por Ok. favor. Ya no me gusta más recordar cosas. Envolví mis lágrimas en el viento. Estoy contento. He dejado esta locura de amargura. Estoy contento. La costumbre de recordar me hace mal. Así que he dejado de lado esta locura. En la quema de hojas del otoño he dejado mis penas. Soy feliz y me veo reflejado en las 4 estaciones de Vivaldi, tocado por una orquesta de viento. Mirando el escenario del Teatro Colón, siento que me elevo hasta el techo de músicos pintado por Soldi. Tal es mi euforia de felicidad. Gracias, te acompañamos. Yo Sí, quiero ahí estamos eso. todas, aunque sea de pie. Gracias, Pamela. Inés, te pido que cuando leas enfoques el micrófono, así te oímos con más nitidez. Oh, yes. ¿Qué? Inés rima con nitidez, dijo Y ella. con oh yes. Oh, yes. Estás muda, Inés. Mute. ¿Ahora me ven bien? Todo. Sí. Por eso me gusta presencial. Ya no me gusta más recordar cosas. El viento, como una orquesta de vientos, han soplado mi amargura. Las costumbres, las pérdidas, los dolores, no son más costumbres. He dejado de lado esta locura. Ya no pienso más en ella. Solo el hastío quema aquella ternura. Envolví mis lágrimas en una hoja de un fresno en el bosque. Estoy contento. Estoy muy contento. Ya no recuerdo su rostro. He dejado de lado esta locura. Ya no me gusta recordar más cosas. Solo estoy contenta. Inés, Muy lindo, Inés. espectacular. Muy bueno. Muy lindo. No Es lo que- pierdas, ¿eh? Pasalo. Dale. Lo que pasa que me gustó mucho, esta poesía de Ezra Pound es muy conmovedora. Me encanta que los grandes maestros de otra época hayan escrito una cosa tan profunda, y además me encantó esta cuestión de la driada que vive en el árbol. Sí, es así. Esas son todas las cosas que tu papá traduce, digamos, que tiene que, porque como ponen tantas cosas mitológicas y de los celtas y de la fantasía mitológica griega y de todas esas cosas, debe haber tenido que estudiar un montón. Claro que sí. Y Pound estudió un montón a su vez. También, Por supuesto. gracias. Gracias. Es muy rico, sí. Gracias por valorarlo. Glory, te escuchamos. Me pareció que había dejado de lado esta locura de recordarte y esa costumbre de pensarte, y me sentí contenta. Pero el sonido del viento me volvió a traer la amargura que me quema el alma. Voy a envolver mis lágrimas de amor con un manto de ternura y perdonarme, y las voy a esconder donde no las pueda encontrar. Ya no me gusta más recordar cosas. Tengo que dejar de lado esta locura, de evocar tu presencia, esta costumbre de mi cuerpo contento que te imaginas cerca. Mejor me disuelvo en esta orquesta de vientos y dejo de ser para no sufrir más. Ah, Muy bueno. Bueno, quiero. gracias.
Chapeau, Pero chapeau. hay que pasarlos en limpio. Sí, es precioso. Bueno, gracias. Bueno, me da una gran felicidad haber inaugurado este ciclo de Pound, que es un poeta complejo, multidimensional, muy rico y que tiene distintas etapas con estilos distintos, y que haya tenido este eco maravilloso en ustedes. Ustedes deben escribir lo que escribieron, mandarlo y lo compartimos. Escribieron maravillosamente como habitadas por Pound. Así que me siento muy orgullosa y agradecida por esta actitud de dedicación, entrega e inspiración. Y yo que dije, qué embole ir a algo de poesía, pero lo voy a hacer por respeto a Marianne, porque yo en este momento necesito aprender, y bueno, a ver de qué se trata. Y vine tan mal predispuesta y me voy con una imagen de ninfas y cosas que andan por el aire, que es algo que a mí me encanta. Y también reconozco que la teacher lo lee especialmente encantador. Una genia, y además me encanta, siento como que hay un halo de todas las cosas que estudió tu papá, como que te las pasó a vos, y eso a mí me emociona mucho. A mí me encantan los legados, y te felicito porque hayas retomado toda esta sabiduría de tu padre, que la has tenido adentro siempre, porque en tu casa se ha respirado arte, entre tu mamá y tu papá. Es un placer esto. Bueno, muchas gracias. Yo he ido a casi todas sus clases y seminarios como oyente. Yo no estudié letras, pero tuve esa fortuna de poder compartir y disfrutar eso. Así que gracias por darme esta devolución. Yo quiero preguntarte, porque lo noté en el momento que hablabas de tu padre, si él sabe de esta disposición tuya a continuar su obra, con tanto esmero, con tanta vocación. Dedicación. Mira, no estoy segura si lo sabe porque ahora está perdido. Quiero que ustedes después lean el poema y vean la cantidad de repeticiones que hay de hombre, contento, locura, loco, etc. A mí me ha costado mucho en una familia de artistas seguir con el arte, porque parece una contradicción, pero yo junto con mi madre pinté en su taller y fui a todas las muestras del planeta y conocí en persona un montón de pintores que ustedes no se imaginan, que son ídolos, que son personas que yo en mi infancia conocí, lo mismo que tantos escritores, pero con todo ese nivel he estado apabullada con tanta cosa, y sobre todo viendo que mi padre, que era muy sincero y que es una mezcla de Joyce y de Pound y de todo su lenguaje, su sinceridad, su forma de decir que un escritor en el medio de un premio Planeta o premio Clarín o lo que fuera, o Fondo de las Artes, mi padre iba al cóctel y todos brindaban y decían, como hacen todos los hipócritas, oh, qué maravillosa obra, y él decía, yo no sé por qué fulano no se dedica a algo útil, podría ser plomero, aunque sea delincuente, haría algún cambio en la sociedad. Y él lo decía con una copa de champagne y lo escuchaban todos. Y claro, con eso no hacía lobby, porque como todos le chupan las medias a todos para ascender, había gente que decía, yo no sé cómo este hombre llegó a la Academia de Letras y nunca dijo algo que no pensaba, sino que siempre dijo la verdad. Así que eso es especialmente valioso. Y hacia el final yo me empecé, antes de que mi padre estuviera perdido, a leer cosas que yo escribía o a mandarle cosas que yo escribía. Y él empezó a decirme que lo que yo escribía era maravilloso, etc. Y a mí, ¿saben qué? Me parecía que era una broma. Que te estaba cargando. Que me estaba cargando. Entonces, bueno, nunca lo hice demasiado seriamente, pero más adelante seguí. Y él siempre me apoyó y se dio cuenta que yo estaba siguiendo el camino, porque de hecho de mis hermanos fui la que más lo acompañó y teníamos mínimo 2 o 3 almuerzos semanales y en los almuerzos hablábamos de literatura o yo le contaba de mis clases
o le leía trabajos de mis alumnos, de cualquiera de ustedes, y él me decía, pero lo que estás haciendo es maravilloso, pero esta gente son unos genios. ¡Qué Así que amor! a mí me daba mucha ilusión y mucha energía para seguir adelante. Y sí, yo creo que él finalmente sabe que yo sigo su camino y muchas veces voy y le leo poemas que él tradujo ¡Qué y él lindo! está contento y yo le digo, esto lo hiciste vos. Y él me dice, ¿en serio? Ay, mi amor. Sí. Lindo. Así que bueno, brindo también por él y por ustedes. Ay, sí. Por favor, Sí, por sí, favor, lo admiro profundamente. Cheers. Bueno, gracias, Marian, por compartir todo esto con nosotros. Es Y un me lujo encantaría hacerlo. alguna vez que nos leas algo corto, si a las chicas les parece, pero a mí la verdad que me encantaría leer algo que vos escribiste, una poesía, o que te inspiró esto también. Si te animás, a mí me parece a mí me parece que es enriquecedor también que nosotros escuchemos, por lo menos a mí, algo que vos ya hayas escrito, por ejemplo, de esta poesía, me interesa. A ver Bueno, qué cuando puedes haya algo pertinente lo voy a hacer. En el taller del Hemingway leí algo. Yo trato de que lo que yo escribo tenga alguna utilidad. Soy un poco descarnada con mi propio trabajo. Así que leo algo que a ustedes sea pertinente para lo que estamos tratando de entender. Por Y prometo que supuesto. voy a hacerlo. Gracias por Dale. ponérmelo. Bueno, muy bien, nos vemos. Chao. Adiós. Chao, Lía. Chao, Chao, Susan. chicas. Muchas Chao. gracias. Chao, Chao. Pamela. Que estés muy bien. Chao. Besos. Hasta la próxima. Bye. Bye.